Alvise Pérez ha irrumpido en el escenario político europeo con una fuerza inusitada, protagonizando uno de los episodios más controvertidos y discutidos en la historia reciente de la Comisión Europea. Su intervención, breve en duración pero monumental en impacto, sacudió los cimientos del debate político al desvelar lo que, según sus propias palabras, son las profundas contradicciones y fallos estructurales de las políticas digitales de la Unión Europea. Desde el inicio de su intervención, quedó claro que Pérez no se ajustaría a los esquemas tradicionales de las comparecencias protocolarias. Su enfoque estuvo marcado por una combinación de crítica feroz, exposición técnica detallada y una narrativa apasionada que capturó la atención de aliados y detractores por igual. El eje central de su discurso fue la Ley de Servicios Digitales, DSA, por sus siglas en inglés, una normativa que ha sido promovida como un marco regulador necesario para garantizar la seguridad, la transparencia y la responsabilidad de las plataformas digitales. Sin embargo, para Pérez, esta ley representa algo muy distinto. Una herramienta peligrosa que, bajo la apariencia de proteger a los usuarios de Internet, otorga a la Comisión Europea un poder desmesurado para controlar el flujo de información en el ámbito digital. A lo largo de su intervención, Pérez describió con precisión quirúrgica cómo la DSA permite a las instituciones europeas intervenir de manera arbitraria, eliminando contenido, cerrando cuentas y ejerciendo presión sobre periodistas y medios de comunicación sin la supervisión de los tribunales. Este nivel de control, según explicó, no solo es alarmante, sino que también sienta un precedente inquietante para el futuro de la libertad de expresión en Europa. Se está creando una Unión Soviética digital, afirmó con una contundencia que dejó perplejos a muchos de los presentes. Esta comparación histórica, que evocó los días más oscuros de la censura y el autoritarismo en el siglo XX, fue mucho más que una simple provocación. Representó una denuncia directa a lo que Pérez considera una traición a los valores fundacionales de la Unión Europea. Para él, principios como la libertad, la democracia y el respeto por los derechos individuales, que deberían ser la base de cualquier marco regulador, están siendo sacrificados en nombre de un control centralizado y una supuesta seguridad colectiva que, en realidad, encubre intereses oscuros. La intervención de Pérez no se limitó a una crítica superficial. Con un estilo meticuloso y profundamente informado, desglosó las disposiciones técnicas de la DSA para evidenciar cómo éstas podrían ser utilizadas para silenciar voces disidentes y consolidar un sistema en el que las instituciones comunitarias tienen la capacidad de actuar sin rendir cuentas. Subrayó que la ley, en su forma actual, carece de los mecanismos de control necesarios para evitar abusos y arbitrariedades, lo que la convierte en una amenaza directa a los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Pérez ilustró sus argumentos con ejemplos concretos, destacando cómo normativas similares ya han sido empleadas en otras regiones del mundo para reprimir la libertad de expresión y perpetuar regímenes autoritarios. Lo que comenzó como una intervención técnica, con referencias específicas a artículos y cláusulas de la DSA, evolucionó rápidamente hacia un discurso apasionado que resonó más allá de las paredes de la Comisión Europea. Pérez, consciente del alcance de su audiencia, dirigió sus palabras no solo a los legisladores presentes, sino también a los millones de ciudadanos europeos que, en su opinión, están siendo desinformados sobre las verdaderas implicaciones de esta normativa. Su discurso fue tanto una denuncia como un llamado a la acción, instando a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los propios ciudadanos a cuestionar el rumbo que está tomando Europa en materia de regulación digital. A lo largo de su intervención, Pérez utilizó un lenguaje contundente y directo, evitando eufemismos y diplomacias que pudieran diluir la gravedad de su mensaje. En un momento particularmente impactante, acusó a las instituciones europeas de priorizar la censura y la manipulación por encima de los derechos fundamentales, sugiriendo que la DSA es solo la punta del iceberg en un proyecto más amplio para consolidar el control institucional sobre la información. No estamos hablando solo de proteger a los usuarios de contenidos dañinos, afirmó, sino de un esfuerzo deliberado por parte de las élites políticas para moldear la narrativa pública y eliminar cualquier disenso que ponga en entredicho su poder. La reacción al discurso de Pérez fue inmediata y polarizada. Por un lado, sus críticos lo acusaron de alarmismo y de distorsionar las intenciones de la DSA, argumentando que la normativa es necesaria para combatir la desinformación y garantizar un entorno digital más seguro. Por otro lado, sus defensores elogiaron su valentía y su capacidad para articular un problema que muchos consideran el elefante en la habitación del debate político europeo. Independientemente de las posturas, lo cierto es que Pérez logró colocar el tema en el centro de la conversación pública, obligando a las instituciones europeas a enfrentar preguntas incómodas sobre el equilibrio entre seguridad, libertad y transparencia. Más allá del contenido de su discurso, la intervención de Pérez destacó por su capacidad para conectar con el público. Utilizó una narrativa que combinó datos técnicos con ejemplos prácticos, haciendo accesibles conceptos complejos a una audiencia más amplia.
Esta habilidad para traducir los tecnicismos legales en términos comprensibles fue clave para amplificar el impacto de su mensaje, permitiendo que su crítica resonara no solo entre los expertos en políticas digitales, sino también entre ciudadanos comunes preocupados por el futuro de sus derechos en el entorno digital. Pérez concluyó su intervención con un llamado a la reflexión colectiva, instando a los ciudadanos europeos a no aceptar pasivamente las decisiones de las instituciones y a exigir una mayor rendición de cuentas. Europa no puede permitirse sacrificar sus principios fundamentales en nombre de un control que beneficia a unos pocos, afirmó. Es nuestro deber, como ciudadanos, cuestionar, resistir y defender los valores que nos definen. Sus palabras, cargadas de un sentido de urgencia, dejaron una marca indeleble en el debate político europeo, garantizando que su mensaje continuaría generando discusión mucho después de que las cámaras se apagaran. La intervención de Alvise Pérez ha sido descrita por muchos como un punto de inflexión en la conversación sobre el futuro digital de Europa. Su capacidad para desafiar las narrativas oficiales y exponer las debilidades de un sistema que, según él, está diseñado para consolidar el poder en manos de unos pocos, lo ha convertido en una figura central en el debate político contemporáneo. Mientras Europa enfrenta desafíos sin precedentes en un mundo cada vez más digitalizado, la voz de Pérez resuena como un recordatorio de que la libertad y la democracia no son garantías automáticas, sino principios que deben ser defendidos activamente en cada generación. Alvise Pérez protagonizó uno de los momentos más controvertidos y cargados de simbolismo en el reciente debate político europeo cuando, en medio de su intervención, intentó abordar los escándalos relacionados con las vacunas contra la COVID-19, un tema que, pese a haberse tratado de forma exhaustiva en los últimos años, sigue siendo una cuestión sensible y divisiva dentro de las instituciones y entre la ciudadanía de la Unión Europea. En el instante en que pronunció la palabra COVID, el micrófono que utilizaba fue desconectado de manera inmediata, interrumpiendo su discurso de forma abrupta y dejando a todos los presentes en un estado de asombro e incredulidad. Este acto, que para muchos representó un claro intento de silenciar a una voz incómoda, puso de manifiesto las tensiones subyacentes en torno a un tema que ha sido objeto de controversias constantes y que continúa desafiando la capacidad de las instituciones europeas para gestionar el debate público. El impacto de este incidente trascendió las paredes de la Comisión Europea y se convirtió en un tema de discusión en toda Europa. La interrupción abrupta del discurso de Pérez fue vista por sus seguidores y por muchos observadores como un acto de censura, un reflejo de cómo los espacios diseñados para la deliberación democrática pueden ser utilizados para sofocar las voces que se desvían de la narrativa dominante. Desde el inicio de su intervención, Pérez había dejado claro que pretendía abordar lo que consideraba una serie de irregularidades y actos de opacidad por parte de la Comisión Europea en la gestión de la pandemia, particularmente en lo referente a los contratos de adquisición de vacunas, los acuerdos confidenciales con las farmacéuticas y la distribución desigual de los recursos. Según Pérez, estos aspectos han sido sistemáticamente ocultados al escrutinio público, y su intervención tenía como objetivo desvelar información que, en su opinión, expondría las profundas fallas en el enfoque de la Unión Europea hacia la pandemia. Sin embargo, el micrófono fue desconectado antes de que pudiera profundizar en los detalles de su denuncia, truncando su discurso de forma tajante. La reacción inmediata fue de sorpresa e indignación. Los presentes intercambiaron miradas confusas, mientras que en las redes sociales, donde miles de personas seguían el evento en tiempo real, comenzaron a circular teorías sobre las razones detrás de la interrupción. Para muchos, la desconexión del micrófono no fue un simple problema técnico, sino un acto deliberado diseñado para impedir que Pérez planteara un tema que las instituciones preferirían mantener en la sombra. Este incidente, cargado de simbolismo, puso en tela de juicio la capacidad de la Comisión Europea para garantizar un debate abierto y transparente, especialmente en relación con un tema tan trascendental como la pandemia de COVID-19. Más allá del incidente puntual, la intervención de Pérez se enmarcó en una crítica más amplia hacia lo que él considera una tendencia preocupante dentro de las instituciones europeas: el uso de mecanismos diseñados supuestamente para combatir la desinformación como herramientas para restringir el acceso a información legítima y relevante. Durante su intervención, Pérez planteó preguntas fundamentales que invitan a una reflexión profunda. ¿Qué sucede cuando los sistemas destinados a proteger a los ciudadanos contra la manipulación informativa terminan convirtiéndose en instrumentos de censura? ¿Qué ocurre cuando las propias instituciones que deberían garantizar la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en actores que manipulan la narrativa pública para proteger sus intereses? Estas cuestiones, lejos de ser abstractas, tienen implicaciones directas en la vida cotidiana de los ciudadanos europeos, y la intervención de Pérez sirvió como un llamado de atención sobre la necesidad de abordar estos temas de manera seria y urgente. Pérez respaldó sus argumentos citando casos concretos que, en su opinión, ilustran una tendencia hacia la centralización del poder informativo y la supresión de voces críticas. Uno de los ejemplos más destacados fue la reciente detención del fundador de Telegram en Francia, un hecho que, según Pérez,
representa un ataque directo a la independencia de una plataforma que ha desafiado las crecientes restricciones impuestas por las grandes corporaciones tecnológicas y los gobiernos. Para Pérez, esta detención no es un evento aislado, sino parte de un patrón más amplio que busca controlar el flujo de información y limitar la capacidad de los ciudadanos para acceder a perspectivas alternativas. En sus palabras, esta acción refleja una preocupante erosión de la libertad de expresión en Europa, un continente que históricamente ha sido visto como un bastión de los derechos humanos y las libertades individuales. Otro caso mencionado por Pérez fue el de las presiones ejercidas por la Comisión Europea contra Elon Musk, propietario de la red social X, antes conocida como Twitter, quien ha adoptado un enfoque más laxo en la moderación de contenidos en comparación con otras plataformas. Según Pérez, las amenazas de la Unión Europea hacia Musk por su postura representan un intento de imponer un control centralizado sobre las plataformas digitales, utilizando el pretexto de combatir la desinformación como justificación para restringir la diversidad de opiniones. En su intervención, Pérez argumentó que estas acciones son síntomas de una tendencia más amplia hacia la consolidación del poder digital en manos de unas pocas instituciones, un desarrollo que, en su opinión, pone en peligro no solo la libertad de expresión, sino también la propia esencia de la democracia en Europa. El momento en que el micrófono de Pérez fue desactivado se ha convertido en un símbolo de lo que muchos consideran un choque entre dos visiones opuestas del futuro de Europa. Por un lado, está la visión de quienes creen en la necesidad de un control más estricto sobre el flujo de información para garantizar la seguridad y la estabilidad en el ámbito digital. Por otro lado, está la perspectiva defendida por Pérez y sus seguidores, que ven estas medidas como una amenaza directa a los derechos fundamentales y una forma de consolidar un modelo autoritario disfrazado de regulación. El impacto de este incidente fue inmediato y duradero. En los días siguientes, medios de comunicación, analistas políticos y figuras públicas de toda Europa discutieron el significado y las implicaciones de lo ocurrido. Mientras algunos defendían la desconexión del micrófono como una medida necesaria para evitar la propagación de desinformación, otros la veían como una confirmación de las acusaciones de censura y autoritarismo que Pérez había planteado. Independientemente de las opiniones, lo cierto es que el incidente logró poner en el centro del debate público cuestiones fundamentales sobre el equilibrio entre seguridad, libertad y transparencia en la era digital. A pesar de que su discurso quedó incompleto, Pérez logró enviar un mensaje claro y contundente. El debate sobre la regulación digital y la libertad de expresión no puede ser ignorado ni tratado como una cuestión secundaria. En un momento en que las tecnologías digitales desempeñan un papel cada vez más central en la vida de las personas, la forma en que se gestionan estas cuestiones tendrá un impacto profundo en el futuro de la democracia y los derechos humanos en Europa. La intervención de Pérez, aunque interrumpida, dejó una marca imborrable en este debate, recordando a todos los observadores que la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas sigue siendo tan relevante como siempre. En última instancia, el incidente del micrófono desactivado no logró silenciar a Pérez. Por el contrario, amplificó su mensaje y convirtió su intervención en un punto de referencia para aquellos que comparten sus preocupaciones sobre el futuro de la libertad en Europa. Su voz, aunque brevemente interrumpida, resonó con fuerza en todo el continente, destacando la importancia de defender los principios fundamentales en un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la información. Alvise Pérez llevó a cabo una de las denuncias más contundentes de su carrera al criticar abiertamente la Ley de Servicios Digitales, DSA, una normativa que, según su análisis, no es el marco protector de derechos y regulador del entorno digital que proclaman los documentos oficiales de la Unión Europea, sino más bien un instrumento diseñado para centralizar el control de la información en manos de burócratas con agendas políticas específicas. Para Pérez, la DSA representa un riesgo sin precedentes para la libertad de expresión, el emprendimiento digital y, en última instancia, la democracia en Europa, debido a su capacidad de imponer criterios arbitrarios que determinan qué contenido puede permanecer en las plataformas y cuál debe ser eliminado. En su intervención, el activista desglosó, punto por punto, cómo este modelo regulador podría derivar en un sistema profundamente opaco y centralizado, en el que el acceso a la información y la posibilidad de participar en el debate público estarían condicionados más por intereses políticos que por principios democráticos. Pérez argumentó que la DSA otorga un poder desmedido a las instituciones europeas, especialmente la Comisión, para intervenir en la gestión de las plataformas digitales de formas que no solo amenazan la libertad individual, sino que también generan un clima de inseguridad jurídica que podría desincentivar la innovación y la creación de contenido. En su discurso, enfatizó que estas políticas, aunque justificadas bajo el pretexto de combatir el odio y la desinformación, en realidad representan una herramienta de censura institucionalizada, diseñada para sofocar las voces críticas y consolidar un monopolio de la narrativa pública en manos de unos pocos actores poderosos. Según Pérez, esta concentración del poder es especialmente peligrosa en un momento en que las plataformas digitales han adquirido un papel central en la difusión de información y en la configuración del debate público.
El activista ilustró sus críticas con ejemplos concretos, explicando cómo la subjetividad inherente a la DSA permite a los burócratas europeos tomar decisiones arbitrarias sobre el contenido que consideran apropiado o inapropiado. Subrayó que esta subjetividad no solo abre la puerta a abusos de poder, sino que también crea un entorno hostil para los emprendedores digitales y los pequeños creadores de contenido. Pérez destacó que estos actores, a menudo sin los recursos necesarios para defenderse legalmente, podrían ver destruidos sus proyectos de un día para otro si la Comisión Europea decide que sus plataformas, negocios o incluso opiniones no cumplen con los estándares impuestos por la normativa. Esta incertidumbre jurídica, afirmó, no solo desincentiva la innovación, sino que también coloca a las pequeñas empresas en una posición de desventaja frente a las grandes corporaciones tecnológicas, que cuentan con recursos para adaptarse a las regulaciones y, en muchos casos, influir en su diseño. Pérez no se limitó a criticar el sistema, también comparó esta dinámica con un escenario distópico al estilo de 1984 de George Orwell, donde un gran hermano supervisa y controla todas las interacciones en el entorno digital. Según él, el acceso a la información, la capacidad de opinar públicamente y la posibilidad de participar en el debate público están cada vez más condicionados por criterios políticos y burocráticos que contradicen los principios fundacionales de libertad, igualdad y democracia que Europa debería proteger. Esta vigilancia constante y la amenaza de censura, explicó, no solo silencian a quienes disienten, sino que también generan un clima de miedo que inhibe la creatividad, la crítica y la innovación. En un intento por aportar soluciones, Pérez fue más allá de la simple denuncia y presentó una serie de propuestas para abordar los problemas que la DSA pretende resolver sin recurrir a la censura centralizada. Subrayó la importancia de desarrollar herramientas colaborativas y voluntarias que permitan a los ciudadanos europeos participar activamente en la identificación y el combate de la desinformación. Para él, la clave está en empoderar a los usuarios, proporcionándoles los recursos y las capacidades necesarias para discernir entre información verídica y bulos, en lugar de imponer regulaciones que limiten el flujo de ideas. Según Pérez, la solución no radica en silenciar voces, sino en educar a las audiencias y fomentar un entorno donde el debate informado sea posible. Pérez también señaló que la existencia de noticias falsas no es el problema en sí mismo, sino el uso de este fenómeno como pretexto para justificar políticas que restringen la libertad de expresión y consolidan el poder institucional sobre las plataformas digitales. No se trata de proteger a los ciudadanos, sino de controlar la narrativa, afirmó durante su intervención, subrayando que las instituciones europeas están utilizando la desinformación como una excusa para implementar un sistema que favorece a las élites políticas y económicas a expensas de los derechos individuales. El activista presentó ejemplos de iniciativas exitosas que, en su opinión, demuestran cómo los problemas de odio y desinformación pueden ser abordados sin recurrir a la censura. Citó plataformas que han implementado sistemas de verificación de hechos basados en la participación comunitaria, donde los propios usuarios, junto con expertos independientes, trabajan de manera conjunta para identificar y desmentir información falsa. Estas experiencias, explicó, muestran que es posible construir un ecosistema digital más transparente y confiable sin sacrificar la libertad de expresión ni concentrar el poder en manos de unas pocas instituciones. Pérez también destacó que la obsesión de la Comisión Europea por centralizar el control de las plataformas digitales está alimentando una dinámica peligrosa que podría tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Argumentó que, al restringir la diversidad de opiniones y silenciar las voces críticas, se está erosionando uno de los pilares fundamentales de la democracia, el derecho al disenso. Este modelo, advirtió, no solo afecta a los individuos, sino que también tiene un impacto negativo en la sociedad en su conjunto, debilitando la capacidad de las comunidades para cuestionar, innovar y progresar. En su intervención, Pérez enfatizó que la lucha por la libertad de expresión y la transparencia no es un tema del pasado, sino un desafío constante que requiere vigilancia y acción en cada generación. Para él, Europa se encuentra en una encrucijada, enfrentando la posibilidad de consolidar un modelo autoritario disfrazado de regulación o de defender un futuro donde la libertad, la igualdad y la justicia sigan siendo valores centrales. Sus palabras resonaron como un llamado a la acción, instando a los ciudadanos europeos a no aceptar pasivamente las decisiones de las instituciones y a exigir un modelo regulador que respete y promueva los derechos fundamentales. La propuesta de Pérez no estuvo exenta de controversia, y su discurso generó reacciones polarizadas tanto dentro como fuera de las instituciones europeas. Mientras algunos lo acusaron de exagerar los riesgos y malinterpretar las intenciones de la DSA, otros elogiaron su valentía por abordar un tema que muchos consideran el elefante en la habitación del debate político europeo. Independientemente de las opiniones, su intervención sirvió para colocar en el centro de la discusión pública cuestiones fundamentales sobre el equilibrio entre seguridad, libertad y transparencia en la era digital. En última instancia, el discurso de Pérez destacó no solo por su crítica a las políticas actuales,
sino también por su capacidad para proponer alternativas constructivas y su insistencia en que los ciudadanos europeos tienen tanto el derecho como la responsabilidad de participar activamente en la construcción del futuro digital del continente. Sus palabras dejaron una marca indeleble en el debate público, recordando a todos que la defensa de la libertad y la democracia requiere un compromiso constante y que, en un mundo cada vez más conectado, el control del entorno digital es una de las batallas más importantes de nuestro tiempo. La intervención de Alvise Pérez, aunque breve en tiempo, ha desatado una ola de repercusiones que difícilmente podrían haberse anticipado. Su discurso, interrumpido abruptamente cuando se le cortó el micrófono, ha dejado una huella imborrable en el debate público europeo. Las imágenes del momento, junto con los fragmentos más impactantes de sus declaraciones, han inundado las redes sociales, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral que ha captado la atención tanto de sus seguidores como de sus detractores. Este episodio no solo ha generado una avalancha de reacciones, sino que también ha sacudido los cimientos de una discusión que, hasta ese momento, parecía limitada a los pasillos burocráticos de la Unión Europea: el control digital y sus implicaciones para la libertad de expresión y los derechos fundamentales. Para sus seguidores, Pérez ha emergido como un símbolo de resistencia frente a lo que consideran un sistema opresivo y excesivamente centralizado. Ven en él a un portavoz que se atreve a decir en voz alta lo que muchos piensan en silencio, alguien dispuesto a desafiar a las instituciones más poderosas del continente para defender principios fundamentales como la transparencia, la libertad de expresión y el derecho al disenso. Este grupo de apoyo ha encontrado en su intervención un catalizador para articular sus propias preocupaciones sobre la dirección que está tomando Europa en su gestión del entorno digital. Para ellos, el corte del micrófono no fue un incidente menor, sino una demostración clara de que las instituciones están dispuestas a sofocar cualquier voz que se atreva a cuestionarlas. En el otro extremo, sus críticos han sido igualmente enérgicos en su respuesta. Acusan a Pérez de ser un provocador que utiliza temas sensibles, como la regulación digital y la libertad de expresión, para ganar notoriedad personal y política. Según este sector, su discurso carece de profundidad y busca más generar polémica que ofrecer soluciones concretas. Para ellos, su intervención no es más que un intento calculado de capitalizar las tensiones actuales en torno a la desinformación y el control digital, utilizando tácticas sensacionalistas para atraer la atención mediática. A pesar de estas críticas, incluso sus detractores no pueden ignorar el impacto de su actuación, que ha conseguido algo inusual en el contexto del Parlamento Europeo: capturar el interés y la imaginación del público en general. El impacto de este episodio, sin embargo, va mucho más allá de la figura de Alvise Pérez. Lo que comenzó como un discurso aislado se ha transformado en un catalizador para un debate mucho más amplio y profundo sobre el rumbo que está tomando la Unión Europea en su gestión del entorno digital. Este incidente ha puesto de relieve cuestiones fundamentales que no pueden ser ignoradas. Por ejemplo, ¿es posible encontrar un equilibrio entre la lucha contra la desinformación y la protección de la libertad de expresión? ¿Qué mecanismos deberían implementarse para garantizar que las instituciones europeas rindan cuentas por sus acciones en un entorno cada vez más digitalizado? Y lo más importante, ¿hasta qué punto están dispuestos los ciudadanos europeos a aceptar medidas que podrían comprometer sus derechos fundamentales en nombre de la seguridad, el orden y la estabilidad? Estas preguntas no son meras abstracciones teóricas. Tocan el corazón de las decisiones políticas y regulatorias que definirán el futuro de Europa. En un momento en que las tecnologías digitales desempeñan un papel central en la vida cotidiana de las personas, las implicaciones de estas decisiones son inmensas. La manera en que se aborden estas cuestiones tendrá un impacto directo no solo en la libertad de expresión, sino también en la forma en que se conciben y protegen otros derechos fundamentales, como la privacidad, la igualdad de acceso a la información y la capacidad de los ciudadanos para participar en el debate público. El debate generado por este episodio ha despertado una conciencia renovada sobre los desafíos que plantea el entorno digital y la necesidad de encontrar soluciones que respeten tanto la seguridad como los derechos individuales. En un momento en que la confianza en las instituciones está en declive, incidentes como el protagonizado por Pérez destacan la importancia de exigir transparencia y rendición de cuentas por parte de quienes tienen el poder de tomar decisiones que afectan a millones de personas. Este episodio ha puesto de manifiesto que la regulación digital no puede ser tratada como un tema técnico o secundario. Es una cuestión central que afecta al núcleo mismo de la democracia y los valores europeos. La viralización de las imágenes y las reacciones en torno a este incidente también han evidenciado el poder de las redes sociales como plataformas para amplificar debates importantes y conectar a personas que comparten preocupaciones similares. Sin embargo, también han subrayado los riesgos inherentes a un entorno mediático polarizado, donde las posiciones a menudo se reducen a extremos opuestos y el matiz se pierde en el ruido. Este fenómeno plantea una pregunta adicional: ¿cómo podemos fomentar un debate público que sea informado, equilibrado y constructivo en un entorno tan fragmentado? El caso de Pérez no es solo una historia de resistencia o controversia,
Es un recordatorio de que las decisiones que se tomen hoy en el ámbito digital tendrán repercusiones a largo plazo en la forma en que entendemos y ejercemos nuestros derechos. Es un llamado a la acción para los ciudadanos, los legisladores y las organizaciones de la sociedad civil para que se involucren en este debate y aseguren que las políticas que se adopten reflejen los valores y principios fundamentales que han definido a Europa a lo largo de su historia. Si este mensaje te parece relevante y crees que puede contribuir a abrir un debate más amplio sobre el control digital y la libertad de expresión, considera compartirlo con tus contactos y participar activamente en la conversación. El futuro de Europa no puede construirse en silencio ni en la oscuridad. Juntos, tenemos la capacidad de asegurar que estas cuestiones sean debatidas de manera abierta y transparente, y de garantizar que las decisiones que se tomen respeten y promuevan los derechos y las libertades de todos. Este episodio es solo el comienzo de una discusión que definirá no solo nuestro presente, sino también el legado que dejaremos a las futuras generaciones.